fuego se enciende, mi corazón arde, puedo oír tu voz llamándome hacia ti. Hoy mi corazón late, porque tú me salvaste. Puedo oír tu voz llamándome hacia ti. Y yo correré a ti, Señor. Yo correré a ti, Señor. Y mi corazón entregó. Tu esperanza enciende mi interior, y tu gracia vive en mi corazón. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Restauraste mi corazón, pagaste el precio por mi salvación. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Tu amor me cautiva, yo te rindo mi vida. Puedo oír tu voz llamándome hacia ti. Tu esperanza enciende mi interior, y tu gracia vive en mi corazón. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Restauraste mi corazón, pagaste el precio por mi salvación. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Y yo correré a ti, Señor. Y yo correré a ti, Señor. Yo correré a ti, Señor. Y mi corazón entregó. Tu esperanza enciende mi interior, y tu gracia vive en mi corazón. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Restauraste mi corazón, pagaste el precio por mi salvación. Libre yo soy en ti, tu verdad vive en mí. Nuestra esperanza. En los últimos tiempos hemos visto cada vez más carente la vida espiritual de muchos creyentes, donde hace mucha falta el amor, un fervor, un sacrificio, una disciplina constante en la vida espiritual. Y parece ser que existen pocos que continúan en esta lucha, que deciden avanzar. Y cuando muchas veces vemos que la iglesia retrocede, existe este grupo pequeño dispuesto a buscar a Dios, dispuesto a servirle. Y hoy en este mensaje queremos llevar esperanza para aquellos que se consideran como esos pocos tal vez, y también esperanza para aquellos que sienten que su vida espiritual tal vez está falta de ese amor y ese fervor a nuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3 nos habla acerca de la iglesia de Sardis. Hay un mensaje para esta iglesia. Cuando nosotros queremos saber qué significa Sardis, en los conceptos nos muestra que Sardis significa aquellos que son rescatados, aquellos que son sobrevivientes. Es decir, que hay unos pocos
que a pesar de una lucha grande, una lucha que fue constante, han sido sobrevivientes a esas dificultades, han sido rescatados tal vez de un destino que tal vez conducía a la muerte. Y ese destino no llegó a sus vidas, sino que vino la vida y se volvieron sobrevivientes. Cuando revisamos Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo del 1 al 6, nosotros podemos ver el mensaje que se le escribe a Sardis. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver este mensaje a Sardis como si se estuviera dirigiendo prácticamente a 2 grupos. Un grupo que nos dice el versículo 1, que Él conoce nuestras obras. Dios sabe lo que hacemos, pero hay una fama de que vivimos, pero estamos muertos. Dice Apocalipsis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuando nosotros podemos ver esta fama que se hacen, que aparentan vivir, nos da a entender que simplemente ellos creen que viven, pero su vida realmente está siendo llevada a la muerte. Y es por eso que les comentaba que hace mucha falta el crecimiento constante de una vida espiritual, aún dentro de las iglesias. Porque Sardis, siendo una iglesia que tenía el evangelio, y a pesar de que hacía las obras, dice que tenía una fama de vida, pero en realidad había muerte en sus corazones. Y lamentablemente hay muchos cristianos de nombre. Hay muchos cristianos en iglesias donde se predica la palabra, pero no la viven, no la profesan, no la poseen en sus vidas. Y no podemos ignorar esto porque es una realidad. Y debemos de pedirle a Dios que nos muestre si es que nosotros estamos en este grupo, tal vez, que a pesar de esas buenas obras, no hay vida. No vive Cristo en nosotros. Y es aquí donde nosotros vamos a poder identificar qué esperanza tiene Dios a nuestras vidas. Ahora, en el versículo 3 dice que nos acordemos pues de lo que hemos recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahora, algo que estaba pasando con este grupo en Sardis, que tenían esta fama de que vivían, es que habían olvidado. Y hoy en día a la iglesia se nos ha olvidado estos puntos tan importantes que describe Apocalipsis. 1, lo que hemos recibido. Hablábamos que cuando nosotros constantemente recibimos palabra, es una bendición tan grande que nuestra iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, consejeros nos dan siempre palabras de aliento, nos dan palabra del Señor y constantemente podemos recibir mensaje de Dios. Además de esto, dice que habían olvidado el oír. Y algo que siempre nosotros hemos enseñado es que el oír significa el hacer también. Es decir, no puedes oír y no hacer. La palabra que se traduce en hebreo es Shema. Y cuando usted puede darle una instrucción a alguien, usted le dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer esta actividad. La persona lo escucha,
Pero si la persona, bueno, la persona lo recibe también, lo escucha, pero si la persona no lo hace, realmente no escuchó. Se volvió un mensaje vacío. Y el Señor parece que le dice a Sardis, el mensaje que te he estado dando, que has estado recibiendo, no lo has llevado por obra. Porque tal vez únicamente lo oyes, pero no entiendes lo que yo quiero hablarte a través de ese mensaje. Dice también que lo guardemos. Y el guardar la palabra de Dios no es únicamente para atesorarla en nosotros y volvernos tal vez como tan poseedores de esto que no queramos compartirlo, porque incluso tenemos que compartir la palabra de Dios. Guardar no significa esconder, significa que podemos atesorar esa palabra y poder llevarla a otros. Algo que había olvidado también Sardis era el arrepentimiento. No es lo mismo el arrepentimiento a un remordimiento, porque existen muchos cristianos que constantemente pueden decir, ¿sabes qué? Es verdad, pequé, es verdad, me equivoqué, es verdad, no estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere, y entonces únicamente hay un remordimiento por parte del cristiano y no hay un arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento le pone un fin a la condición para empezar una nueva vida en Cristo. Apocalipsis, donde estamos en el versículo 3, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, el velar significa estar atentos constantemente a la voz de nuestro Dios, saber que en cualquier momento Él puede venir y tenemos que estar preparados al amanecer, al dormir, al recibir una bendición, que muchas veces creemos que somos merecedores de eso, aún del alimento que hay en nuestra mesa, porque decimos, bueno, es que yo trabajo y por eso, bueno, Dios ha permitido ese trabajo para que el alimento llegue a tu mesa. Dios ha permitido darte gracia delante de la gente para que te puedan considerar en tu trabajo. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y nosotros tenemos que reconocerle en todos nuestros caminos, aún en lo más mínimo, aún en el aire que respiramos, es por la misericordia de Dios. Es un regalo que nosotros definitivamente no merecemos, pero porque Él es bueno y su amor es grande, Él nos regala estas bendiciones que muchas veces hemos dado por hecho. Entonces, tenemos que estar atentos y velar constantemente por nosotros, aún por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los matrimonios, por nuestros pastores. Estar velando, pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre su palabra, que podamos atesorar esa palabra. Y si hay en nosotros algún camino de perversidad, arrepentirnos para que el Señor pueda venir sobre nuestras vidas y no ser como ese primer grupo que habla en Sardis, que solamente su fama es de que viven, pero la realidad es que hay muerte en ellos. Hermano, hoy en día es muy fácil acoplarnos a los deseos de este mundo. Hay líneas muy delgadas que lamentablemente hemos decidido cruzar porque creemos que es cómodo, porque creemos que tenemos que acoplarnos a estas nuevas generaciones. Pero la palabra de Dios es y permanece para siempre y no cambia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y su palabra es verdad y su palabra nos da vida y su palabra nos da esperanza. Así que si en algún momento hemos olvidado todo esto, hoy es el momento para acordarnos y traer a memoria lo que hemos recibido, comenzar a vivirlo, guardarlo para compartir con alguien más y proceder a un arrepentimiento y ser constantes en velar, porque en cualquier momento el Señor viene pronto y nuestras vidas tienen que estar listas y tienen que estar preparadas. Cuando nosotros escuchamos la palabra remanente, podemos identificar como lo que queda, lo que sobra,
el restante, pero bíblicamente la palabra remanente tiene un mensaje tan poderoso detrás de él, porque el remanente es algo que el Señor mira con tanto amor, es algo que el Señor mira con agrado, pues un remanente son unos pocos que quedan. Y Sardis se identifica por unos pocos que también quedan. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, hay un pero en la iglesia de Sardis. Ok, sí, hay gente que no se acuerda de hacer lo importante. Hay gente que tiene la fama de que está viviendo pero está muerta. Y nos dice el mensaje a Sardis, pero tienes unas pocas personas. Cuando creemos que se necesita una multitud, un llenar toda una iglesia, más allá de eso es poder ver aún los que son pocos, porque en Sardis nos hablaba de estos pocos que no han manchado sus vestiduras. Cuando hablamos de una mancha en las vestiduras, hablamos de aquellos que no han contaminado sus vidas, que no han contaminado sus ropas, que sus vestiduras se mantienen limpias, que guardan su palabra, que ellos no han olvidado de recibir, oír, guardar y arrepentirse. Aquellos que realmente están viviendo y no hay muerte en sus vidas. Esos pocos también Dios quiere darles esperanza, porque en muchas ocasiones ser pocos conlleva muchas veces a un desánimo, conlleva que a lo mejor nos sentimos pues que vamos contracorriente y que a veces es más fácil decir, bueno, hasta aquí, ya no tengo que hacer más, es muy difícil seguir a Cristo, todo mundo hace esto, bueno, pues yo ya no puedo mantenerme así. No, el Señor les dice a esos pocos que son amados, que son estimados a sus ojos, porque ellos no se han contaminado, aunque parece que no hay quienes los puedan ver, que nadie los mira, que nadie ve lo que hacen, que nadie escucha sus oraciones, ni ve cuánto tiempo estas personas invierten tal vez en venir a la iglesia, desde limpiar un baño, desde limpiar cada una de las sillas, desde orar por cada uno de ustedes. Creemos que esas personas puedan sentirse que nadie lo nota, el Señor lo ve, porque no tiene que ser una multitud, tiene que ser un remanente. Esos que han sido pocos, que han sido fieles y que no han manchado sus vestiduras. Ser un remanente es saber que queremos seguir constantes en la batalla de la fe, es saber que no nos vamos a rendir. ¿Cómo puedo llegar a ser de ese remanente? ¿Cómo puedo dejar de aparentar que vivo cuando en realidad estoy muriendo? Filipenses 2:14 al 16 nos dice, háganlo todo sin quejas, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. El mensaje que nos da aquí es que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos tiene que ser sin quejas, sin contiendas, sin pleitos, tiene que ser Cristo nuestro centro. Dice, para que sean intachables y puros, es decir, no hay mancha en ellos, no hay suciedad en ellos, no hay contaminación. Dice Filipenses, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Creemos que estar en una generación que está haciendo las cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios es una justificación para nosotros ceder. Claro que no. Porque el Señor nos dice que aún en medio de esa generación existen hijos de Dios que son intachables y que son puros. Hoy en día es muy difícil dejarnos arrastrar por las corrientes del mundo, por las ideologías del mundo, por justificar lo que dice el mundo. Pero el Señor nos lleva
y nos pide y nos demanda vivir en su palabra, porque en su palabra hay verdad, en su palabra hay vida, en su palabra hay eternidad. Filipenses nos dice, en ella ustedes brillan, es decir, resplandecen como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando nosotros vemos una estrella, no la podemos ocultar. Aunque usted ponga su mano en el cielo para no verla, ahí está. No hay manera que nos podamos esconder, que podamos ocultarla, porque las estrellas ahí están. Están brillando, no se mueven. Han sido puestas por Dios. Así, aquellos que viven de manera intachables y de manera pura, ellos brillan en medio de esa generación, que aunque nosotros queramos ocultar, no podemos, porque Dios nos hace resplandecer, porque quien resplandece es Él, no somos nosotros. Y podemos ser como esas estrellas en el firmamento que no se pueden ocultar. Y dice que manteniendo en alto la palabra de vida, es decir, la palabra de verdad, se vuelve nuestro estandarte, se vuelve nuestra bandera, se vuelve nuestro gozo, en el cual nosotros no podemos ocultar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un remanente, aquellos que son pocos, no se conforman a lo que este siglo les da, sino constantemente se están transformando. Su entendimiento y su pensamiento son más altos que los de ellos mismos, son más altos de lo que el mundo les pueda enseñar, porque se están renovando, se están transformando, y es una manera en que ellos pueden conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ser hijos de Dios, ser de esos que queremos recordar lo que recibimos, oímos, guardamos y nos hemos arrepentido. Aquellos que quieren vivir conforme a la palabra de Dios no se conforman, no se dan por vencidos, sino que siguen constantes en crecer, en ser transformados. Y una transformación, no crea que es un pequeño cambio, una transformación es algo que es diferente, que cambia, que se renueva, que su entendimiento incluso es sorprendente para muchos, porque uno de los ejemplos y de los mandatos que el Señor nos dice en su palabra es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y suena tan hermoso y decimos qué bonito se escucha, y tal vez hasta lo ponemos ahí como un versículo clave en nuestra Biblia, lo subrayamos y qué hermoso suena y se lo enseñamos a otros. Pero el renovar en el entendimiento es que tu prójimo puede ser incluso hasta tu peor enemigo. La transformación más fuerte de esos pocos es que se atreven a hacer las cosas diferentes y hacer las cosas como Dios dice que tienen que ser, aunque el mundo no lo pueda entender, porque constantemente estamos renovando nuestro entendimiento. Nuestra esperanza para nuestras vidas tal vez parece ser que ya no existe, porque somos el grupo de Sardis tal vez que ya están destinados a morir. ¿Por qué? Porque solamente aparentan vida, porque no recordaron lo importante. Tal vez somos de esos pocos que siguen constante en la fidelidad a nuestro Dios, pero a veces viene el desánimo en nuestras vidas porque nos sentimos que no podemos, sentimos que ya es demasiado, sentimos que no estamos siendo fortalecidos. El Señor quiere darnos esperanza. A esa iglesia que se le había dicho, tienen fama de que viven, necesitan acordarse de estas cosas porque en realidad ustedes están muriendo. Ustedes necesitan estar velando porque yo vendré como un ladrón y no sabrán cuándo, no sabrán la hora. Ustedes necesitan tener una esperanza en mí,
porque parece que todo está perdido en Sardis, porque parece que para ese pequeño remanente en Sardis se está haciendo eterno, se está haciendo eterna esa espera, esa esperanza en el Señor. Me gustaría que pudiéramos evaluarnos y poder notar nuestra situación actual. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana surgen distintas preguntas. Y tengo una pregunta para usted. ¿Ha notado que son más los que están en tu contra que contigo? Porque ha pasado, hermano, ha pasado que muchas veces sentimos que, oye, pero si yo estoy viviendo la palabra, estoy constante en la oración, estoy buscando al Señor, ¿por qué parece que todo el mundo está en mi contra? Cuando deberían de estar conmigo porque estoy siguiendo a Cristo. Tal vez es porque usted es del grupo de los pocos, porque los demás solamente están aparentando que viven. Tal vez nos preguntamos, ¿seremos los únicos que pensamos así? ¿O es que estamos locos? El Evangelio nos pone retos enormes y difíciles porque nos comprometen a nosotros mismos, a cambiarnos a nosotros mismos, a ser transformados. ¿Por qué permite ese grupo tal vez que no se ha acordado de estas palabras? ¿Por qué permiten tantas cosas? Y tal vez ese grupo dice, bueno, es que ¿por qué son tan religiosos? ¿Por qué son tan legalistas? Y sabe una cosa, muchas veces va a suceder esto. Nos vamos a sentir identificados tal vez como el pequeño grupo, ¿verdad? Que tal vez nos sentimos acusados, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos ya tal vez cansados y que la lucha cada vez se hace más difícil. Pero el Señor hoy quiere darnos esperanza y decirnos, espera en mí, confía en mí, yo vendré, tú no serás sorprendido como ese ladrón por la noche, porque sé que estás velando, sé que estás oyendo la palabra, sé que la estás guardando, sé que constantemente hay arrepentimiento en tu vida por las cosas que haces. El Señor quiere ser nuestra esperanza. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿soy yo de esos pocos del remanente? ¿O solamente tengo nombre de que vivo, pero en realidad estoy muriendo? ¿Seremos de esos pocos que van a vencer al final? Hoy en día se pierden tantas cosas en nuestras iglesias. Se pierde la santidad, como lo mencionamos al principio, la devoción a Dios. Pero ese remanente sigue anhelando y sigue deseando vivir en santidad porque anhela agradar a Dios, no a los hombres. Jamás. Y su esperanza está en Cristo. Y Cristo es nuestra meta, es nuestra esperanza. Que hoy en día, a pesar de que hay una generación que vive diferente a lo que dice la palabra de Dios, que vive de manera sin santidad, que vive de manera depravada, dice que aún en medio de esa generación vamos a brillar y llevaremos su nombre en alto, es decir, esa palabra que va a ser digna de ser vista, digna de ser escuchada por cada uno de esos pocos de Sardis. El Señor quiere darnos una esperanza y tiene promesas para nosotros, para aquellos que realmente nacieron de nuevo y han mantenido esas vestiduras sin mancha. Dice Apocalipsis 3 en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo podemos ser vencedores? Recuerde la palabra, aquellos que reciben, aquellos que oyen, aquellos que guardan esa palabra, aquellos que viven en arrepentimiento y aquellos que están prestos, constantes en estar velando, en estar despiertos, que están en todo momento buscando al Señor. Esos que son vencedores, esos que sus vestiduras serán blancas, porque esa vestidura blanca representa
la pureza, la santidad, representa a aquellos que van a caminar con el Señor y que le verán un día cara a cara. Esta promesa dice que no borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aún habrá reconocimiento y no lo merecemos y aún el Señor lo hará, porque aquellos han vencido, aquellos que salieron vencedores, porque reconocieron que el gozo más grande en sus vidas es el Señor. Mateo 17:2 dice, allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Nos está hablando de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cómo es que su ropa se volvió blanca como una luz. La luz, cuando nosotros podemos mirar hacia el sol, que brilla, que resplandece, incluso nos puede calar porque es tan grande su luz, que brilla, que se hace notar en medio de donde sea. En Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Nos vuelve a hablar de la transfiguración, nos vuelve a hablar de esa luz que resplandece, que es Cristo, sus vestiduras blancas. Daniel 7:9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Y aquí nos vuelve a decir, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Cristo es aquel que viste de luz, que viste y que brilla, que su vestidura es blanca como la nieve. Es a ese Cristo a quien nosotros queremos servir y al que queremos seguir, porque Él es el que nos va a revestir. Y estas vestiduras simbolizan nuestra vida. Estas vestiduras nos hablan de la pureza que hay en cada uno de los hijos de Dios, que no se han contaminado. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La vestidura blanca representa la vida sin pecado. Y esta esperanza, el Señor la quiere dar a ese grupo que habla en Sardis, que conoce las obras, pero sabe que solamente hay fama de que viven, pero en realidad hay muerte en sus vidas. A ese grupo que no ha recordado de oír, de hacer, de guardar su palabra. El Señor dice, vengan, vamos a estar a cuentas. Él quiere limpiar nuestro pecado. Él quiere que sean emblanquecidos. Dice, aun si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él quiere darnos limpieza a nuestras vestiduras. Cristo quiere darnos esta promesa y esa esperanza, el que nosotros podamos ir a Él y que Él nos pueda limpiar. Zacarías 3:3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba, dice, vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Es decir, la vestidura vil es una vestidura inmunda, una vestidura sucia. Y dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La vestidura no es literalmente la ropa. La vestidura es la condición espiritual de una persona. Y
este grupo que está contaminado, que nos habla en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, es un grupo donde esas vestiduras están contaminadas. Y la esperanza que el Señor nos da es que Él quiere limpiarlas. Que Él dice que manda delante de Él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y cuando Él le dice, mira que he quitado de ti, no le dice, te he limpiado tu ropa, te he cambiado la ropa porque esa que traías estaba... No, lo que Él le dice es, mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras viles es el pecado que hay en nuestras vidas. Y el Señor quiere limpiarnos y el Señor quiere vestirnos de ropas de gala. Él quiere darnos esa esperanza de reconciliación con nosotros para que nosotros podamos vivir sin mancha y podamos ser de esos pocos que están en Sardis, que no se han contaminado. Probablemente diría ese pequeño remanente, bueno, pues ya estamos a salvo, nosotros no hemos manchado nuestras vestiduras, hacemos lo correcto, no nos estamos contaminando y probablemente dicen, pues no hay nada de malo en nosotros. Pero fíjense que Isaías 64:6 dice, y todos nosotros somos como suciedad, somos inmundos, es lo que dice, y todas nuestras obras justas, es decir, obras buenas, obras conforme a la palabra de Dios, dice, todas nuestras obras como trapos de inmundicia. Es decir, aún esos pocos que todavía creen que están viviendo conforme a la palabra de Dios y que se esfuerzan, probablemente hay una condición en sus vidas de decir, bueno, estoy bien, hago lo correcto. Bueno, aún constantemente tienes que examinarte, porque aún las obras justas que puede haber en tu vida delante de Dios son como trapo de inmundicia, porque el único que es digno es Cristo. Mantener esa vestidura sin contaminación representa que nosotros no cedemos al mundo. Representa que nos mantenemos firmes en Cristo, que queremos salir vencedores en Él, que somos tal vez pocos los dignos, y no porque no hay pecado en nuestras vidas, sino porque nuestros pecados fueron lavados por el sacrificio de Cristo. ¿Y qué pasa si no somos esos pocos? ¿Qué pasa si somos de aquellos que olvidaron? Que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Pasará lo contrario. No habrá luz en sus vidas, sino oscuridad. Habrá desesperación, no habrá esperanza, no habrá Cristo en ellos por no ser hallados dignos. Se acabó, se terminó, pero el Señor quiere darnos esperanza. Y recordemos lo que el salmista decía, examíname, oh Dios, examíname, conoce mi corazón, porque no hay nada más engañoso a veces que nuestro propio corazón. Y cada día tiene que ser expuesto en la presencia de Dios para que Él nos examine. El salmista dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a la prueba para que el Señor revele lo que hay en nosotros y poder ser fortalecidos en nuestra fe? Y dice el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque probablemente está bien, pero mire la humildad del salmista para decir, Señor, probablemente yo no estoy bien, probablemente algo pasa en mí, necesito que tú me pruebes, necesito que tú me examines, necesito que tú seas el que conozca mis pensamientos y mire si en mi vida hay un camino que me está llevando a la muerte. Dime si en mi vida hay un camino de perversidad y si lo hay, si al final hay un camino de perversidad, dice el salmista, guíame en el camino eterno. Hermanos, solo hay dos caminos, el camino con Cristo y un camino sin Cristo.
Los dos conducen a la eternidad, pero en una estaremos en Él, en otra no. Lo que hoy el mundo nos ofrece va a pasar y se va a terminar, pero lo que Dios nos da no tiene fin, es eterno, su amor es incondicional, su presencia es inagotable para con nosotros, sus bondades son nuevas cada mañana. Que nuestro deseo sea ser vestidos de Cristo con ropas blancas, como en esa transfiguración, con buenas noticias, donde Dios quiere purificarnos en su manantial de vida y de amor y nos lave de todo pecado y de toda maldad. Cristo es nuestra esperanza. Y aunque parezca perdido para esos pocos, y aunque ya está dicho hacia dónde se encamina, el Señor todavía les dice, acuérdense, acuérdense. ¿Crees que ya está todo perdido? El Señor dice, no, acuérdate, acuérdate. Es una llamada de atención, es como esa primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, acuérdate. Acuérdate de todo lo que has recibido, acuérdate y oye, acuérdate, iglesia, y guarda. Acuérdate, iglesia, y arrepiéntete, porque después, si no estamos atentos, Él vendrá como ladrón y no sabremos en qué momento. Y para aquellos pocos, el Señor dice, manténganse firmes, porque yo soy yo soy aquel quien ustedes esperan. Yo soy su esperanza. No hay nada que nos llene más en este mundo que saber que esperamos un día verle cara a cara y poder estar en la eternidad con Él. Una vida, un paraíso, donde el centro de todo, el gobierno de todo, es nuestro Cristo. Él es nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque en ella encontramos vida. En ella podemos reflexionar nuestra condición. Pero también en tu palabra, Señor, podemos encontrar la esperanza. Podemos encontrar que no todo está perdido, sino que tú nos impulsas y nos llevas, Señor, a entender y poder ser vencedores. Que aunque hoy esta generación está totalmente opuesta a tu palabra, tú nos ayudas a seguir brillando como las estrellas en el firmamento. Y tú nos llevas, Señor, y nos guías, Señor, a vivir y a ser constantes porque anhelamos verte un día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza y tú eres nuestra esperanza. Porque todo estaba perdido, porque vivíamos en pecado, porque vivíamos en desesperanza. Y tú, Señor, has decidido encontrarnos, has decidido venir a nuestras vidas, llamarnos tus hijos. Nos has regalado tantas palabras y promesas, Señor, que tal vez hemos olvidado. Pero hoy, Señor, queremos vivir y hacer tu palabra en todo momento. Y que tú, Señor, nos ayudes a recordar que únicamente hay un camino a la eternidad y ese eres tú. Que solamente hay una esperanza y ese eres tú. En el nombre de Cristo. Amén.